Reflexiones ministeriales. Tema: la generación de Samuel. El primer libro de Samuel capítulo 2 verso 12 dice: Los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. ¡Qué terrible declaración! Está describiendo al liderazgo de Israel. El sacerdote Elí era un líder sin convicciones, sin temor de Dios. Toleró el pecado, no solo en sus hijos, también en medio del pueblo de Dios. El capítulo 7, verso 3, encontramos a Samuel diciendo al pueblo que quitaran los dioses de entre ellos. La pregunta es, ¿qué hacían en medio del pueblo de Dios? La respuesta la encontramos en el liderazgo permisivo de Elí y sus hijos. Leamos el texto. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarote entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Este texto nos deja ver que, bajo el liderazgo del sacerdote Elí y sus hijos, el pueblo se había corrompido delante de Dios. La generación de Elí se caracteriza precisamente por eso: hombres impíos sin conocimiento de Dios. Las características de la generación de Elí que podríamos mencionar son las siguientes. Número 1. Hombres impíos. Son aquellos que se conducen en contra de la voluntad de Dios. Número 2. Profanaron las cosas de Dios. Un hombre impío es una persona que termina profanando las cosas sagradas de Dios. La palabra profanar significa tratar algo sagrado sin el debido respeto. Elí y sus hijos trataron los sacrificios que daban a Dios sin el debido respeto. 3. No tenían conocimiento de Jehová. Hermanos, no está hablando de conocimiento intelectual, ciertamente conocían a Dios. Conocer se refiere a intimidad, nunca estuvieron en el lugar secreto de Dios. No les importó desarrollar una comunión con Dios. Es por eso por lo que, en el primer libro de Samuel, capítulo 3 verso 1, encontramos una declaración triste que dice: La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. ¡Qué condición tan triste para el pueblo de Israel! Podríamos pensar que todo está perdido. Pero, Dios, al mismo tiempo que estaba trayendo juicio sobre el liderazgo de Israel y sobre su pueblo, estaba levantando una nueva generación, la generación de los Samuel. Dice primer libro de Samuel capítulo 2 verso 35 lo siguiente: Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. La generación de Elí estaba sucumbiendo bajo el juicio de Dios, pero estaba emergiendo una nueva generación que se describe como fiel y conforme al corazón de Dios. Esa es la generación de los Samuel, una generación que camina con Dios, que busca obedecer a Dios. La generación de los Samuel no teme señalar el pecado del pueblo, ni mucho menos llamar en la sociedad pecado lo que Dios llama pecado. Como ya leímos en 1 de Samuel capítulo 7 verso 3, Samuel confrontó al pueblo de Dios con su pecado. Esa es la generación de los Samuel, que buscan hacer la voluntad de Dios, que desarrollan una intimidad con Dios. Para una muestra de esto, podemos ver que en los primeros 4 capítulos se menciona 6 veces que Samuel ministraba en la presencia de Dios. Los de la generación de Samuel manifiestan una actitud distinta a la voluntad de Dios. Veamos otro ejemplo que nos permitirá distinguir entre estas dos generaciones. El rey Saúl, un hombre que al parecer contaba con todos los requisitos para ser rey de Israel, pero como todos sabemos, Dios lo desechó por ser desobediente y amar su pecado de egocentrismo. Es por eso, por lo que encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 13 verso 14, la siguiente declaración: Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Hermanos, a través del tiempo, continúan ambos linajes funcionando dentro de la iglesia. Los de la generación de Elí y los de la generación de los Samuel. Te pregunto, ¿a cuál perteneces tú?